Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, las flechas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste. Oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometan y paguen al Dios de Israel, su Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros tememos a nuestro Dios, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. En la mano del Dios de Israel toda copa se da vuelta. En su luz vemos la luz. El Dios de Israel es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Agradecemos que Él prospera la introspección en nosotros. Él prospera el temor de Él en nosotros. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, que prospera nuestro arrepentimiento, porque no queremos llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. En la mano del Dios de Israel toda copa se da vuelta. En su palabra, el Dios de Israel nos habla de raíces de amargura. Y nosotros al Dios de Israel oramos, porque en su luz vemos la luz. Ana, una mujer que lloraba porque se burlaban de ella, es quien alaba al Dios de Israel, lo exalta. ¿Cómo nos revelas? Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Dios de Israel, mi poder se exalta en el Dios de Israel, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Dios de Israel, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquen palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de su boca, porque el Dios de todo saber es el Dios de Israel. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre.
Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Dios de Israel mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Dios de Israel empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del basurero, del muladar, exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Dios de Israel son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Dios de Israel serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Dios de Israel juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Solo al Dios de Israel tememos, solo ante el Dios de Israel temblamos. El Dios de Israel es nuestro miedo, el Dios de Israel es nuestro temor. Nosotros oramos por todos aquellos para los cuales hemos sido piedras de tropiezo. Y también oramos por cada uno de los que nos ofendió. En la luz del Dios de Israel vemos la luz, y Él nos habla de raíces de amargura. En la mano del Dios de Israel toda copa se da vuelta. Y somos enseñados, vuélvanse a mí mientras haya tiempo. Nosotros agradecemos que nadie que espera en el Dios de Israel queda avergonzado. No es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. Danos tu hermoso Espíritu Santo, Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos. Sea toda la tierra llena del conocimiento de vos. Sos el mismo, ayer, hoy y siempre. En vos no hay mudanza, no hay sombra de variación. El Dios de Israel mata y él da vida. Hace descender al Seol y hace subir. El Dios de Israel empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Queremos sembrar bien, cosechar bien. Nosotros oramos no solamente por nosotros, no solamente por nuestros seres amados, también oramos por aquellos que nos consideran sus enemigos. Y si nos tocan enfrentar circunstancias o estar en lugares en los cuales apenas llegamos ya nos queremos ir, y cuando vamos pensando y agradeciendo que al regresar cada uno a su hogar, vamos a agradecer a Dios porque fuimos y volvimos con bien. Oramos por el sentir de cada uno, porque el Dios de Israel nos habla de raíces de amargura. Oramos por cada escenario que cada uno tiene que enfrentar
Y también oramos por aquellos que interpretan que nosotros somos piedra de tropiezo para ellos. En la mano del Dios de Israel toda copa se da vuelta. El Dios de Israel despierta nuestro limpio entendimiento y a cada uno nos revela y a cada uno nos guía. El Dios de Israel no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento, son sus palabras, Él es Dios, y eso es suficiente. Y Él nos enseña, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá. También nos enseña, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También somos enseñados, donde 2 o más de ustedes estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que pidan a mi Padre, yo se los concederé. En el nombre del Señor Jesús, oramos, porque todo cuanto hacemos ante nuestro Dios lo hacemos, y a nuestro Dios oramos, y rogamos que nos guíe, porque no queremos ser piedra de tropiezo para otros. Y también oramos por cada uno de los que nosotros interpretamos que son un obstáculo al obrar de nuestro Dios. El Dios de Israel ejercita nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hay camino que al hombre le parece de bien, pero es camino de muerte. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios. Él es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Nosotros solo en nuestro Dios confiamos. Y oramos también por cada uno de esos lugares a los que cada uno, algunos sí, otros no, y siente que cuando van, apenas llegan, quieren irse de esos lugares. Nosotros agradecemos que la gloria del Dios de Israel llena toda la tierra. Y no es una oración dividida. Lo mismo que oramos para cada uno, oramos para los que están presentes en cada uno de esos lugares, por los cuales nosotros no nos sentimos a gusto, no nos sentimos confortables. Es más, apenas llegamos, unos sí, otros no, sienten que se quieren ir. La palabra del Dios de Israel permanece para siempre. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mi espíritu. No me dejes pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta.
Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Nosotros agradecemos cada titán de la fe a través del cual hasta el día de hoy también nos enseñas. Agradecemos la vida de Moisés, de Aarón, del Señor Jesús, de Juan el Bautista, de Job, de Elías, de Eliseo, la voz de Joel, Jonás. Nosotros agradecemos que nos enseñás a través de Isaías, Jeremías. Agradecemos cada revelación, porque hasta el día de hoy nos enseñás a través de cada apóstol, a través de Pablo, fariseo. Agradecemos que vos nos enseñás, somos enseñados por Dios, no haces acepción de personas. Y como cada judío que perseveró en vos y vio tu gloria, como cada titán de la fe judío que perseveró en vos y no quedó avergonzado, nosotros también perseveramos en vos. Vos nos enseñás. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Dios de Israel, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla.
No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. En el campo de Zoán dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la roca, la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Dios de Israel y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. ¿No habían quitado de sí su anhelo? ¿Aún estaba la comida en su boca? Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían.
Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia. Como la tierra que cimentó para siempre, eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Nosotros oramos por cada servidor del Dios de Israel, por cada Moisés de este tiempo, por cada Aarón de este tiempo, por cada David de este tiempo, por cada servidor del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y también rogamos tu voluntad en los que hacen pecar a tu pueblo contra vos, en los que son piedra de tropiezo para tus niños, tu voluntad en los que dividen tu reino. En Apocalipsis somos enseñados lo que aborreces.
a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aborrecés a los que toleran, a los que son como Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y no quieren arrepentirse de su fornicación. También aborreces a los que se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. También nos advertís respecto a los que no velan, a los que han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. También nos advertís respecto a los que son tibios, ni fríos ni calientes, tibios, y están para ser vomitados de tu boca. Nosotros, en esta oración que es igual para todos, rogamos, suplicamos, imploramos, con perseverancia, con fe, tu voluntad en cada uno. Tu voluntad en los que enseñan falsas doctrinas, tu voluntad en los que hacen pecar a tu pueblo contra vos. Tu voluntad en los que son piedra de tropiezo para tus niños, tu voluntad en los que dividen tu reino. Vos nos enseñás. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Dios de Israel. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Dios de Israel. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al burlador, al escarnecedor, y saldrá la contienda. Y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Los ojos del Dios de Israel velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perverso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual el Dios de Israel estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios.
para que tu confianza sea en el Dios de Israel. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque el Dios de Israel juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Nosotros perseveramos en vos. El que anda con sabios, sabio será. Deliberadamente, en forma muy calculadora, voluntaria, en forma muy planificada, esforzada, nos apartamos y escudriñamos tu palabra. Tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Oramos por el presidente Milei. Toda autoridad por vos es establecida. Oramos por el presidente Milei, por cada autoridad. Oramos por los que son voz de los que no tienen voz. Oramos por cada servidor del Dios de Israel, porque alcancen plenitud, te sirvan con plenitud, se vistan de justicia, se vistan de salvación. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Vos nos enseñás, somos enseñados por Dios. Cuando alguna persona ofreciere oblación al Dios de Israel, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato al Dios de Israel. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Dios de Israel. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas, si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás al Dios de Israel la ofrenda que se hará de estas cosas. Y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda
lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato al Dios de Israel. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Dios de Israel. Ninguna ofrenda que ofrecieres al Dios de Israel será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Dios de Israel. Como ofrenda de primicias las ofrecerán al Dios de Israel, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres al Dios de Israel ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite. Con todo el incienso es ofrenda encendida para el Dios de Israel. Nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tu reino. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y un reino dividido no va a permanecer. Nosotros pedimos tu guía, porque no queremos ser piedra de tropiezo para otros. Vos nos hablas en tu palabra de raíces de amargura. Oramos por todos nuestros seres amados y también por los que nos consideran sus enemigos. Te rogamos por tu voluntad en el presidente Milei, por tu voluntad en La Libertad Avanza, tu voluntad en La Libertad Avanza, Tucumán. Rogamos tu voluntad respecto a la reelección del presidente Milei en el año 2027 y rogamos tu voluntad en cada electo de las elecciones de ahora en más, especialmente por cada uno de los que será electo en el año 2027. Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Nosotros somos templo de tu hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Vos nos enseñás, como guiaste a tu pueblo en tiempos de Moisés, también a través de Aarón. Vos mismo enseñás a tus hijos. Somos enseñados por Dios. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Dios de Israel. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida al Dios de Israel. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares y con los riñones, quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña,
que habrá encima del fuego es ofrenda de olor grato para el Dios de Israel. Mas, si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz, al Dios de Israel, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante del Dios de Israel. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida al Dios de Israel la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas, asimismo los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para el Dios de Israel. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante del Dios de Israel. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida al Dios de Israel, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato al Dios de Israel. Toda la grosura es del Dios de Israel. Estatuto perpetuo será por sus edades, donde quiera que habiten, que ninguna grosura ni ninguna sangre comerán. El Señor Jesús se apartaba y oraba. El Señor Jesús, un hombre de oración, como Eliseo, como Elías, como Juan el Bautista. Nosotros oramos con fe. A vos oramos. Del Señor Jesús nos revelás. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones. Por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Agradecemos que nos enseñas a través de tu pueblo, a través de Israel, a través de cada judío que sufrió todo esto, y a través de cada titán de la fe por el cual nos enseñas. Del Señor Jesús nos revelas de tu propio Hijo, experimentado en quebrantos,
hombre familiarizado con el dolor. Nosotros agradecemos que, como nos revelás, al Señor Jesús lo resucitaste de entre los muertos. Y aunque en tus hijos hayan raíces de amargura, también nos podés vivificar en tu palabra, porque sos el autor de la vida, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y a cada uno nos vivificás conforme a tu misericordia. Agradecemos que somos como arcilla en tus manos y a vos queremos agradar. Nos enseñás yo pagaré. Nosotros oramos por todos aquellos que nos consideran sus enemigos y también oramos por todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos. Te mostramos en la mente porque pensamos en determinadas personas y oramos por tu voluntad en cada uno. Vos nos enseñás y agradecemos que tu palabra no vuelve a vos vacía. Vos la prosperás en cada uno en aquello para lo que nos la envías. Nosotros no solamente oramos por nosotros, oramos por todo tu pueblo y oramos por cada autoridad por vos es establecida y sobre toda autoridad hay uno más alto, el Dios de Israel en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por la autoridad que estableciste sobre tu pueblo, oramos por el presidente Milei, oramos por La Libertad Avanza, oramos por cada autoridad a nivel municipal, provincial. Nosotros no estamos afanosos por nada. En cambio, oramos por todo y rogamos tu voluntad en cada uno. Vos nos enseñás, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí, en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pides señal esta generación? De cierto les digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera.
habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Y teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿Cómo? ¿Aún no entienden? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nosotros producimos frutos de labios que confiesan tu nombre, y tu palabra leemos, tu palabra escudriñamos, tu palabra meditamos. En tu secreto nosotros
escuchamos tu palabra no vuelve a vos vacía porque vos la prosperás en cada uno, en aquello para lo que nos la envías. Agradecemos que para el Dios de Israel todo es posible. Del rey Salomón nos enseñas. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, por su vida desordenada, el rey Salomón no se mantuvo vigente. Nosotros andamos en pos de vos. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Nosotros agradecemos que somos enseñados por vos y santificamos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nosotros oramos por cada uno, por la familia de cada uno, por los seres amados de cada uno y por aquellos que nos consideran sus enemigos. Exaltamos tu nombre, te llamamos Altísimo y enaltecemos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.